¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Somos Irma y Huemansin. En esta ocasión los saludamos de nueva cuenta desde este espacio que nos encanta, el Centro Cultural Elena Garro, en este programa dedicado a la muerte. Así es, aquí tenemos a un lado el altar justo dedicado a Elena Garro, que le da nombre a esta librería, y por eso vamos a hablar del Día de Muertos, una de las festividades más importantes en nuestro país, Huemansin. Así es, Irma, que define nuestra identidad, y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué elementos del mundo mesoamericano tenemos junto con los de la hispanidad? Y por supuesto, los inevitables de Estados Unidos y el Halloween, que permanecen el día de hoy en esta festividad mexicana. Desafortunadamente, hablar de muertos en México es también hablar de muertas. Por ello, entrevistamos a Lidiet Carrión sobre los feminicidios en el Estado de México y a Frida Guerrera sobre los feminicidios en Oaxaca y los que tienen que ver con las mujeres migrantes, Huemansin. Así es, de esto va nuestro programa, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Comenzamos. Estos son algunos de los elementos principales que encontramos en una ofrenda. Por ejemplo, el papel picado, que es una influencia que nos viene de Asia. El cempasúchil, que es una flor que asimilamos totalmente mexicana, la podemos encontrar también en Asia, desde China hasta la India. El pan hecho con trigo, que viene de Europa. Y el maíz, que es elemento fundamental para el desarrollo de las civilizaciones en esta parte del planeta. Vamos a hablar de eso a continuación, los elementos que nos llevan del Día de Muertos, de ese rito interior, hasta la fiesta en la calle. Las fiestas irrumpen en el curso de la vida cotidiana, cargadas de significados. Nos recuerdan nuestro compromiso con el otro, con la familia, con la comunidad, con las divinidades y hasta con uno mismo. Pero hay una que es particularmente especial por su carga tradicional y emotiva: la fiesta de Día de Muertos. El actual festejo del Día de Muertos abreva en dos raíces principales, aunque no únicas, ¿no? La que nos parece más evidente es la raíz indígena, con todos sus elementos de festejo, a la que se sumaron algunas cuestiones y elementos que provenían de Europa, ¿no? Algunos de los elementos indígenas están plasmados, por ejemplo, en la ofrenda que se hace a los muertos. La idea de crear un espacio para recordar a los muertos, poner sus imágenes, ofrecerles alimentos de la época, poner flores, la flor de cempasúchil, que es tradicional de esta época, y que semeja por su colorido a la luz que ilumina el camino de los muertos, de las almas, en su retorno a la tierra para convivir con sus familias, ¿no? Algunos de los productos que están en las ofrendas son provenientes de las culturas europeas. Por ejemplo, el pan de muerto no existía con estas características en las culturas prehispánicas. De manera que empezamos a encontrar una fusión de culturas en el festejo sobre una base que se ha considerado que es principalmente indígena, pero que vale la pena señalar que es resultado del mestizaje y de la suma de culturas. La actual fiesta de Día de Muertos sigue fusionando. Es una tradición que mantiene su vigencia, desde mi perspectiva, gracias a la capacidad que ha tenido para sumar elementos y mantener viva la fiesta sobre ciertos ejes que son tradicionales. En los últimos años, se ha dado un proceso de colectivizar y hacer público el festejo, que se ha convertido en un gran evento social, que además se ha caracterizado por hacer crítica social. Sí, está este aspecto crítico del Día de Muertos, muy interesante, y que ahora se retoman en estos altares. Se siguen haciendo las calaveras, pero en estos altares, por ejemplo, se alude a los feminicidios, a los muros que se construyen en las fronteras, a las migraciones, a las muertes por ciertas enfermedades, por lacras, en fin, que se generó un espacio que puede ser de crítica social, y esto me parece que es un viraje
en la fiesta que suma a la tradición. Al festejo de Día de Muertos también lo han convertido en una gran industria que ha servido de escaparate para la venta de los más variados productos que se consumen en esta época del año. La victoria de México. La fiesta de Día de Muertos en México ha demostrado que no está encapsulada en nuestra cultura y que ha trascendido nuestra frontera, como lo demuestra la industria cinematográfica internacional, que se ha servido de la tradición para realizar películas como Spectre y Coco. La posibilidad que nos da el Día de Muertos de recordar con cariño, pero también con alegría y nostalgia a nuestros muertos. Eso sí nos hace distintos con relación a otras culturas, en donde la muerte tiene una connotación más solemne, más formal. Amigos de Semanario N22, yo no sé a ustedes, pero a mí me han quedado en la memoria muchos monstruos del cine mexicano. Por ejemplo, aquel Drácula que interpretaba Germán Robles, o los que peleaban contra el Santo, el enmascarado de plata, los hombres lobo, todos esos monstruos. Bueno, pues hubo quien se dedicó a clasificarlos y nuestro compañero Fernando Salinas nos trae esto que es la monstruología. Venganza hay que tomar, los dos nos la tienen que pagar. Caperucita y Pulgarcito. Monstruología fue una palabra que acuñamos para inventar una pseudociencia declarada que sea como una manera más adecuada de abordar un fenómeno de la cultura popular, que son los personajes fantásticos del cine mexicano. No necesariamente cine terror, también puede ser cine infantil, cualquier cosa rara que vuele, se arrastre o camine y tenga una forma no humana o humanoide. Eso es un monstruo. Ahora, esta figura monstruo como tal puede ser un ser contrahecho, sí, evidentemente es lo que más nos viene a la mente. Una malformación, un ser del espacio, un ser demoníaco, un muerto vivo, o un vivo no muerto también, etcétera, etcétera, ¿no? Y existe un monstruo también que es el mismo entorno, que también el mismo contexto se convierte en un monstruo, ¿no? La situación, pues incluso laboral, económica, social, de violencia, por supuesto, todo el contexto de violencia que existe en una sociedad se convierte también en un monstruo que ni siquiera puede ser tangible, ¿no? Pero que ahí está y te acecha igual o peor de lo que podría acecharte Drácula o el Hombre Lobo. Porque no son aluches como tal, no es la bruja de la imaginación popular, sino que es algo que se inspira por ahí un poco en lo de cultura azteca, en el caso de la momia azteca, pero que tiene más de productos como de las necesidades inmediatas del rodaje, ¿no? Que eso también pasa mucho con el monstruo y que también por eso nosotros usamos la palabra monstruo, por ese como carácter infantil que tiene, porque sí necesitas como ser... es un homenaje y a la vez también una celebración de la ingenuidad con la que se hacían esas películas y también una indicación de que tienes que verlas también, te tienes que acordar de cuando eras niño, de que tú ves una película del Santo y a pesar de que veías el cierre del monstruo y a pesar de que veías que era de peluche, compras la narración, participas ahí. Lina, llegó el momento. Yo te he elegido para que esta noche tu cuerpo y tu alma se unan a la legión de los no muertos. Si se van a hacer comparativos, que se hagan a partir del contexto histórico y del momento. Y esa es una de las tantas líneas, también llamémosle académicas o de investigación, con las cuales queremos revalorar al cine mexicano popular. Porque ahí está, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura y como tal hay que conocerla y respetarla. La Llorona es la primera película de cine de terror mexicano, pero también dentro de esa etapa yo creo que las primeras películas de culto
auténtico culto de cine mexicano de terror son El fantasma del convento y Dos monjes, 2 películas de 1934. Entonces yo creo que esas 2 películas son imprescindibles también. Bueno, hay muchas y podemos mencionar así como de diferentes épocas. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Lucarda, de los años 70, de Juan López Moctezuma. Películas de los años 60, bueno, clásicos como El vampiro, es indispensable. Pero también hay películas que muestran también el ingenio que se tenía. Y a propósito de monstruos, ¿quién creó tantos como Lovecraft? Este libro que sacó Akal a finales del año pasado reúne anotaciones y detalles de la vida de Lovecraft, pero también toda su obra. Y él nos decía cómo ocurren los monstruos, cuán horrorosos son, es aquí en la mente, donde nacen y donde les damos forma. Vamos a conocer las tendencias web de la semana y con esto la pausa. Octubre parece que fue el mes de retos digitales. En esta ocasión llega Gifted Up 2018, una propuesta para que diferentes usuarios, artistas o amateurs hagan GIF con imágenes de los repositorios de la Biblioteca Digital Europeana y de América, así como de la Biblioteca Digital NZ. Lo mejor es que los materiales generados y compartidos en redes serán parte de los mismos acervos. Y el último día de octubre, como ya saben, se celebró Halloween, y lo que nos pareció bastante coqueto fue lo que sucedía cuando dabas fab a un tweet. En vez de un corazón salía una calabaza. Por otra parte, parece que disfrazarse adquiere un nivel de destreza especial, porque con la etiqueta Halloween Makeup muchos usuarios presumieron sus dotes con el maquillaje. Y nuestra celebración Día de Muertos también recorrió el mundo virtual con distintos mensajes, pero el que más se repetía era el sentido del festejo, rendir homenaje a los seres queridos. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en el Centro Cultural Elena Garro y vamos a hablar de algo que tiene que ver con el día de hoy, 3 de noviembre. Muchas voces han buscado que hoy se conmemoren a las mujeres asesinadas en nuestro país. Esto nos lleva a algo que ha pasado en esta semana aquí en México y no tiene que ver con la discusión de un aeropuerto u otro, tiene que ver con los territorios en donde se han hecho las propuestas para construir estos aeropuertos. Siguen siendo focos rojos en feminicidio. 106% ha aumentado el feminicidio en nuestro país. En los últimos días, los medios de comunicación nos bombardearon con la nota del monstruo de Ecatepec, pero mucho más allá de una persona o de una pareja, quienes están asesinando mujeres en los municipios de Tecámac y Ecatepec son un grupo o varios grupos de jóvenes que han crecido en la cultura de la misoginia, del desprecio por la mujer. Lidiet Carrión trabajó, investigó estos casos en el Estado de México durante los últimos años. El resultado está en su libro La fosa de agua. Con una longitud de más de 15 kilómetros, el río de los Remedios atraviesa zonas densamente pobladas. Hace unos años era una de las pocas corrientes fluviales de la Ciudad de México.
Hoy es una fosa de aguas negras en la que se han encontrado los cuerpos descuartizados de quién sabe cuántos hombres y mujeres. Lidiet Carrión investigó cómo, desde 2012, en la frontera entre Tecámac y Ecatepec, desaparecieron por lo menos 10 adolescentes de entre 14 y 18 años. Algunas aparecieron muertas, otras siguen desaparecidas. Y todo un discurso de la ciudad que está diciendo a esos sectores todo el tiempo que son basura, que no se merecen nada, que si creciste en ese barrio, tu destino es morirte joven y no hacer nada de tu vida. O sea, hay todo un discurso que eso tiene que ver con la sociedad. Por eso creo que la solución a estos problemas pasa necesariamente por la reconstrucción del tejido social. Lidiet llevaba ya un tiempo investigando feminicidios y desapariciones de mujeres en la Ciudad de México y la zona conurbada, pero le llamó la atención el hecho de que en esta zona se concentraran casos en donde las niñas y adolescentes habían sido asesinadas con especial sadismo. Yo contacté a este criminólogo para que me explicara una de las cosas que llaman mucho la atención de los casos de esa zona. Justo tenía que ver con el descuartizamiento. Y él dice que no se necesita estar demasiado mal de la cabeza para desmembrar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que un grupo de personas se dedique a levantar, a secuestrar, a llevarse adolescentes y mujeres jóvenes, para torturarlas sexualmente, para matarlas? Lo que se necesita es una sociedad misógina. Esta teoría muy interesante que desarrolla una investigadora, Rita Laura Segato, Blanche Petrich la cita en el prólogo, que tiene que ver con que en entornos de altísima violencia y presencia de grupos, lo que ella llama paramilitares o preestatales, se ha dado una manifestación muy, llamémosle, muy simbólica, muy simbólica, en donde el cuerpo de las mujeres se convierte en un lugar donde muestran su presencia. En los casos investigados por Lidiet hay otro común denominador. Las autoridades intentaron criminalizar a las víctimas, sin importar que se tratara de niñas de 14 o 15 años. ¿Qué niña de 15 años no ha pasado por un proceso depresivo, más en una situación, en una sociedad tan violenta? Entonces, cada niña que se deprima, de seguro entonces ella se lo buscó, o cada niña que haya tomado una decisión equivocada, o que haya decidido probar la marihuana, o que haya tenido un novio del cual se arrepintió después, ya con eso, o que está pasando la familia por un proceso de divorcio. ¿Cuántas familias no han pasado por una crisis? ¿Por qué en ese momento cargan con la culpa de que alguien se llevó a su hija, la violó, la desapareció, la descuartizó? Aquí quedó el cuerpo de Concepción, tan solo una niña de 16 años. A esta niña se la trajeron de la Colonia del Sol. Era una excelente estudiante. Y la verdad es una lástima que le hayan quitado su vida de manera tan ruin. ¿Hay solución? ¿Hay esperanza? Después de años de dedicarse a investigar los casos de Bianca Edith, Diana Angélica, Luz del Carmen, Luz María y las demás adolescentes, cuyos casos consigna en el libro La fosa del agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios, esta reportera está convencida de que sí la hay. Yo estoy convencida de que las cosas se pueden cambiar. Es algo que me han preguntado mucho también en entrevistas de, pero esto no se puede cambiar. No, pues claro que se puede cambiar, ¿no? Entonces, como también cambiar el chip de pensar que de veras los mexicanos solo nos merecemos un país de fosas y de violencia y de sadismo. O sea, no somos nada más eso. En América Latina, las mujeres asesinadas tienen ciertos elementos que las vinculan. 1, su piel es morena y negra. Y 2, muchas de ellas son migrantes. Vamos a escuchar ahora a Frida Guerrera. Ella es una de las voces que ha convocado conmemorar este 3 de noviembre a las mujeres asesinadas en nuestro país. Afortunadamente, algo que ha ayudado a Frida Guerrera es eso, o sea, que se ha metido a todos estos temas desde migrantes hasta comunidades indígenas. He escuchado como, yo desde que empecé a hacer comunicación, esa fue el lema, ¿no?
ser la voz de los que no tienen. Desde hace 12 años a Verónica Villalbazo ya no la llaman por su nombre. Ahora es Frida Guerrera, la mujer que antes de darse a conocer por Calcetitas Rojas en el Estado de México, se enfrentó con el caso de Karina, una niña oaxaqueña quien apareció muerta en una carretera y que fue catalogada por las autoridades como una prostituta de 28 años, cuando tenía 13. O sea, Oaxaca tiene mucho que hacer en el tema del feminicidio, sobre todo de prevención. Creo que es evidente que las mujeres de las sierras pues difícilmente tienen esta conciencia de que la violencia no es normal, ¿no? Yo creo que sí son aproximados lo que pasa realmente en Oaxaca, porque pues hay muchas que se quedan allá, ¿no? En la normalidad. Frida Guerrera ha hecho su propio conteo de feminicidios. En su blog cuenta una historia diferente a la semana. Ella busca darles nombre e identidad a los cuerpos. En este país, documentar y denunciar violaciones graves a un pueblo, como estaba pasando en el 2006, es un crimen, ¿no? Porque te conviertes en criminal y que desgraciadamente pues no se hace, ¿no? Por eso los números o las vidas arrancadas en Oaxaca son aproximadas, ¿no? Porque realmente no sabemos cuántas. Pero realmente son las voces de las víctimas las que hay que escuchar, las que tienen que salir, las que tienen que exigir, acompañando nosotros a estas víctimas, no siendo las protagonistas, ¿no? Y bueno, el tema migrante es un tema bien lleno de dolor, porque platicar con ellas y decirles, o escucharlas decir, para cruzar México tengo que tomar anticonceptivos, me tengo que preparar porque sé perfectamente que meterme a México es enfrentarme a que me violen, a que me puedan asesinar, ¿no? Que el tema migrante, el tema del feminicidio es otro tema bien importante, porque pues también son estas mujeres, como ya lo platicábamos, las que vienen de las sierras, se quedan invisibles y son asesinadas, quién sabe dónde quedan, y las familias se quedan con la idea de que llegaron a su lugar de destino. Las mujeres y las niñas migrantes pues corren un triple riesgo de quedar invisibles. Hay mucho que hacer en el tema. Oaxaca a mí particularmente pues me duele porque pues es mi casa, pero creo que en el país en general el tema del feminicidio está creciendo y no estamos haciendo nada para pararlo. Tenemos que dejar de ver las cosas como normales, ¿no? O sea, ya estamos tan habituados a que pues un descasado aquí, otro allá, un descabezado acá, otro de este lado. O sea, estamos ya tan acostumbrados, pero siguen asesinando niñas y no estamos haciendo nada más indignarnos por redes, ¿no? Entonces tenemos que empezar a dejar esta zona de confort y salir y entender que la única manera en la que vamos a hacer que estas autoridades se muevan va a ser uniéndonos como sociedad. Así es, amigos de Semanario, en estas épocas en que los grupos de poder se disputan territorio en el cuerpo de la mujer, debería de seguir siendo el tema de discusión. Se han escrito muchos libros, algunos en forma de reportaje, otros de crónica, pero este es un tema que no debemos dejar de lado. Vamos a hacer un corte, no se vayan porque regresamos con más de Semanario N22. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos en el Centro Cultural Elena Garro. Ahora vamos a la sección En Peligro, que hacen nuestros amigos de Noticias 22 Digital. Está dedicada a la sección al rinoceronte negro. Bueno, lamentablemente para los rinocerontes poseen en la punta de la nariz un cuerno, en algunos casos como los rinocerontes negros, 2 cuernos, que están hechos de queratina, que es el mismo material que nuestras uñas o el cabello. Pero en algunos países asiáticos se considera que este material es mágico, es afrodisíaco. Los rinocerontes son animales míticos y solitarios. Habitan siempre una misma zona y la delimitan a través de la orina y del excremento. Esto los hace ser
sumamente territoriales y tener un pésimo carácter. Es por ello que cuando se sienten amenazados, reaccionan de forma agresiva con su misma especie y con otros animales. Los rinocerontes son sumamente agresivos, no nada más con otros animales, sino con ellos mismos. Interespecíficamente, los rinocerontes pelean con rinocerontes. De hecho, el cortejo, cuando el macho está cortejando y coqueteando a la hembra para la época de reproducción, son sumamente violentas los cortejos. Se topan, se rasgan, se tiran, se bufan, hacen muchísimos desplantes de agresión, que son parte del cortejo natural de esta especie, pero muchas veces llegan a lastimarse y eso hace que el macho aleje a la hembra de ese lugar. Los machos pelean con los machos pelean con las hembras, los machos pelean con quien se atraviese encima y pues eso conlleva un desgaste físico que regularmente termina haciéndolos no tan longevos. En el mundo existen 5 subespecies de este mamífero herbívoro: el rinoceronte negro y el blanco, el de Java, el de Sumatra y el de la India. Los 2 primeros originarios de África y los 3 últimos de Asia. Pese a su mal carácter, estos mamíferos herbívoros literalmente hacen camino al andar. Es decir, sirven mucho para abrir brecha en el ecosistema. Y abrir brecha me refiero, son animales que encuentran agua, son animales que derriban árboles para comer los frutos. Esos árboles caídos sirven para otros animales, otros antílopes, para monos, para muchas especies que viven de lo que los rinocerontes van tirando, van manipulando. De la misma forma, los rinocerontes defecan, hacen popó en un solo lugar, en grandes cantidades, y estos nutrientes son fácilmente asimilables por el terreno y por los invertebrados que viven en los ecosistemas en África, y de esa manera el pasto vuelve a rebrotar de una forma muy sana para las cebras, los antílopes, las jirafas, todos los animales que dependen de este ecosistema. Está comprobado que los rinocerontes son una especie clave, y se le llama una especie clave, cuando otras dependen de la misma en el mismo hábitat. La supervivencia de la especie se ve amenazada por la caza furtiva que apuesta a la extinción de este animal, para que entonces, una vez que se extinga el último rinoceronte, su cuerno sea invaluable. Pero hay otro factor que también lo pone en riesgo. Tienen un periodo de reproducción sumamente lento, tienen un metabolismo muy lento, una gestación de rinocerontes de casi 2 años, amamanta a la cría por otros 2 años más, solamente la mitad de las crías sobreviven. Estamos hablando que una hembra de rinoceronte en sus 25 años de vida en estado natural va a producir unas 3 o 4 crías, que es muy poco y definitivamente no es lo suficiente como para que la especie sobreviva ni siquiera a corto plazo, no se diga mediano plazo. Estamos haciendo colecta de semen, congelándolo para que cuando estos animales lleguen a morir de viejos, sigamos manteniendo ese banco genético que nos sirva para fertilizar hembras, no nada más en Africam, sino en muchísimas partes del mundo, porque trabajamos en un grupo coordinado conservando esta especie. De esta manera, amigos, llegamos al final de Semanario N22 desde este maravilloso espacio, el Centro Cultural Elena Garro. Y los invitamos porque el domingo aquí va a haber una actividad que ustedes pueden disfrutar, ¿verdad, Huemansin? Así es, se trata de Teatro para Todos, una actividad regular aquí en el Centro Cultural, que en esta ocasión va a presentar la obra El Lobo y la Oveja con Cabaret Misterio, esto el domingo 4 de noviembre a la 1 de la tarde, así que no se lo pierdan, entrada gratuita. Bueno, y los dejamos, pero no sin antes, con el regalo de la postal de Francisco Bram, que en esta ocasión se fue hasta el Cerro del Cubilete en Guanajuato. La promesa de vernos dentro de una semana.